suena? Madre mía, madre mía. Qué impresionante. Estoy todavía que yo no me lo creo, de verdad. Creo que nunca he estado en un lugar tan increíble como este. Vale, voy a ir a la parte de arriba del todo, que me ha dicho Jesús que había una pequeña biblioteca. ¿Os acordáis que os he dicho al principio que pensaba que había un grande, pero ya está? Pues no. Ay, pero qué asco, ¿cómo está? Madre mía. Y suena esto que no es. Vale, pues voy para arriba. A ver qué suena. ¿Qué suena? Por aquí no ha pasado ni Peter. Hola. Hay ratas aquí, ¿no? Vale. ¿Lo escucháis? Hola, la biblioteca, es verdad. Al final del todo. ¿Son ratas o murciélagos? Madre mía. Vale. Suena que el techo se va a caer. Eso es lo que suena. ¡Hala, hala! ¡Qué peligro! Esto está fatal, Aquí está. ¡Guau! Madre mía. ¿Qué me estás contando? Esto está en la torre. Esto está en la torre, en la parte más alta de una de las torres. Y es una biblioteca. Pues fijaros, en círculo, que hace la forma de la torre, evidentemente. Yo pensando que no había nada. Pero es que mirad cómo está. O sea, no me digáis que esto tiene solo 7 años de abandono. Madre mía. ¿Qué pudo pasar para que acabase todo así? Pues he aquí una posible recreación de los hechos. Escúchame, cariño, ¿qué te parece si todos esos libros que ya te has leído los donamos a la biblioteca del pueblo? Eso ni hablar, querida. No pienso separarme de ellos. Les tengo en mucha estima. Súbelos a la torre, que allí estarán a buen recaudo. Y ya volveré a por ellos en cuanto pueda. No os lo vais a creer. Esto no acaba aquí. Sigo en la segunda planta y me acabo de encontrar con una planta más aún. O sea, dentro de la segunda planta hay como otro edificio más y pensaba que había terminado. Y mirad qué locura. Mirad qué locura. Alucinante. De hecho, es que creo que esta también, porque está esta habitación tan escondida que aquí no llega la gente. O sea, estoy... He ido corriendo por la cámara que la había dejado por ahí, estaba investigando y me he encontrado con esta habitación y he dicho, ¿qué? O sea... Madre mía, ¿qué es eso? No sé qué es. ¿Melaza? No sé. ¡Guau! ¡Qué bonito! O sea, y yo ya pues me iba a ir abajo, pero me da por mirar más escaleras, que había más escaleras, y me encuentro con esto, esta locura. A ver, aquí será el baño, ¿no? Ay, no, hay una torre aquí. Y aquí era la sala de estar, con la chimeneita, y ya luego pusieron la calefacción y estar aquí tranquilamente. Seguramente habría una mesita o algo. Y para estar ahí de relax. Pero luego te echan un termoeléctrico. Me suena... Hostia. Vale, que hay un nido de abejas ahí. No, peor, es de avispas. Ostras. Mejor me voy de aquí, es un nido de avispas. ¿Lo escucháis? Y son murciélagos. Están ahí. Mirad qué nido hay ahí de murciélagos. Oh, qué bonitos. Es una familia. ¿Se están acicalando entre ellos? No voy a poner ya mucha luz porque a los pobres les molestará, supongo. Vale, que me dice Jesús que resulta que hay un baño escondido. Y yo, ¿qué dices? Y mirad,
Hasta luego. Pero bueno, es que lo que os digo, o sea, esto es un mar de sorpresas. ¿Qué pasa? ¡Oh! Pero bueno, y esto está aquí escondido tras una tela. Madre mía. Pero mirad, cepillo de dientes. Bueno, está gastado al menos. Les dio tiempo para gastarlo y no sé. Este no pone en qué fecha cada uno. Qué fuerte, fijaros qué bonita la bañera. Vale, seguimos con la exploración de este castillo sin sentido. Estamos bajando las escaleras y mirad qué cantidad de botes de cristal de conservas. Vamos a seguir bajando. Fijaros todas las cositas que tienen por aquí. Están dando unas hostias que yo no sé cómo nos han escuchado todavía los vecinos. Madre mía. Bueno, espera, es que estoy viendo ya por ahí algo. Buah, es que no sé por dónde empezar. Venga, va, voy por aquí. Madre de Dios. Madre de Dios. Este salón no lo había visto. ¡Guau! Impresionante. Impresionante. ¡Guau! Que no me digáis que no estoy flipando como yo ahora mismo de la cantidad de cosas que se han dejado aquí. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo aquí se reunía la clase más alta de la sociedad, la aristocracia, las personas más adineradas de la época, nobles, condes y condesas que vivían rodeados de todo tipo de lujos. Los antiguos condes de este castillo poseían innumerables tierras y castillos y no solo por Francia, sino por toda Europa. Es que si os dais cuenta está toda la vajilla entera. Y como no, hasta arriba de polvo. Hasta arriba de polvo. Vale, algún sabio, inteligente, intelectual por el canal viendo este vídeo y que sepa qué es esto, porque no tengo ni idea. Tiene como pelitos, un palo en el centro. Eso parece que hace que se levanta, pero no se levanta porque está atascado. No tengo ni idea de lo que puede ser, ni idea. Fijaros, aparte en el detalle de la silla, mirad cómo está la bandeja repleta de vajilla de todo tipo. Pero es que esto es un dineral lo que hay aquí. Mirad cómo está la bandeja. Mirad. O sea, esto es de nobles mínimo. Madre de Dios. Este castillo es que es una brutalidad. Bueno, después de hacer varios stories para Instagram, que por si no lo sabéis, aquí os dejo mi Instagram para que podáis ver cuando estoy de exploración los sitios que vamos visitando. Y es que no sé por dónde ir. Esta puerta, ojalá hubiera comentarios momentáneos, izquierda o derecha. Voy a coger esta que está cerrada. A lo mejor no es nada, no sé. Un armario podría ser. Efectivamente, un armario. Vale. Vamos ya a la capilla, venga. Vamos a la capilla. Es que quedan muchísimas cosas que ver por aquí abajo. Por eso, menos mal que corté el vídeo, porque es que si no es una locura esto. Vale, ¿para dónde es la capilla? No sé muy bien dónde está. Y es que hay muchas puertas, es todo súper enrevesado. Vamos a ver si está por aquí. Mirad qué lámpara, ¿eh? Qué chulo. ¡Guay! Aquí está. Preparaos. Aunque ya lo habréis visto en la intro, supongo, pero mirad. Qué impresionante. El traje del cura, ¿lo estáis viendo? O sea, la toga, la toga. Qué maravilla, de verdad. Es que esto es impresionante. Fijaros este grabado en piedra. Qué locura. Es precioso, es precioso. Bueno, lo que hay aquí. Es que estoy todavía que yo no me lo creo, de verdad. Creo que nunca he estado en un lugar tan increíble como este. Creo que en la vida he estado en un lugar tan increíble como este. Buah, es que mirad los colores del cristal en la pared. La Virgen. Es precioso. Madre mía. La Biblia, ¿no? Supongo.
latín además. Fijaros que esto en su día se rompió por la mitad. Ay, qué pena. Pero bueno, mira, lo volvieron a pegar y lo reconstruyeron y quedó súper bien. Qué chulada. Imaginaros si tenían poder las personas que vivieron en este castillo, que tenían su propia capilla en casa. O sea, vendría el cura, incluso podría ser que el cura viviese con ellos aquí. Y mirad lo que tienen aquí, aparte de que las ventanas, es que mirad cómo están, es un canteo. Y el jardín, pues veis que está comido por la maleza, es que no se ve nada. Aquí tenían 2 pequeños confesionarios para confesarse aquí. O sea, eran súper religiosos, ellos bajaban o llamaban al cura o no sé si viviría aquí como he dicho antes, y a confesarse en su propia casa. Vale, ¿esto es una puerta? Sí, es una puerta. Es que todo es increíble. No, ¿qué es esto? Ah, vale, esto es el... Qué susto. Mira, ahí está Jesús haciendo fotos. Esta es la entrada principal, o sea, el salón principal por donde se sube. Arriba. Vale. O sea, fijaros que tenían la entrada principal y directamente la capilla aquí. La mini iglesia, porque era más que nada, o sea, era una iglesia chiquitita. Ahora vamos con lo chulo también, que es la entrada principal. Mirad qué bonita. Y aquí os recuerda este mueble. Qué susto me ha estado. Ay, espera, os estaba contando lo de este mueble. Bueno, ahora os lo digo. Mientras estoy pensando a qué os recuerda este mueble. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué? No. Pero ¿cuántos tienen 2 pianos en esta casa? Arriba, donde las escaleras. ¡Hala! Pero bueno, aquí que vivían reyes aquí o algo, Es que no es normal. Mira, más sillas como las de la mansión del luto. Esto es flipante. Flipante, o sea. Mirad. Viendo estas estancias, no nos cabe duda de que efectivamente aquí vivieron condes y condesas y sus respectivos herederos, que sin saber por qué, un día decidieron irse para no volver jamás, olvidando todas sus reliquias en el interior. Mirad lo que hay encima de las puertas, que está esculpido en la piedra. Mirad qué dibujos en todas partes. Es que es todo como súper de la realeza. Y es una pena que lo tengan aquí. Así. Bueno, después de una pausa que he estado haciendo fotitos con el móvil, voy a seguir. Que la verdad ya llevamos como 5 horas aquí dentro. ¡Hala, mira! ¡Ay, pero bueno! Mira quiénes son. ¿Te has fijado en esto? Los de la mansión del luto. Los mismos. Ya sabía yo que las sillas eran iguales. ¡Guau, qué fuerte! Mirad en la entrada. Fue el mismo que talló el que había en la mansión del luto, porque es que es súper parecido y coincide con la época. Súper bonito.
Esto está hecho a mano completamente. ¡Qué locura! Mirad, ahí con una codorniz y este con un pescado. Han pinchado dardos ahí al lado del ciervo. Vaya tela. Vamos a seguir por aquí, que me queda por grabar todavía. ¿Por dónde era? Ah, vale, fui por la derecha antes, así que ahora voy por la izquierda. Por aquí, esto es como una medio cocina, hay pinturas por ahí y tal. Mirad de repente lo que hay aquí. Mirad de repente lo que hay aquí. El sofá está todo lleno de polvo, pero no parece tan abandonado como el resto de la casa. A mí esto es que me da hasta miedito por ver. Aquí hay cachos de hojas y tal, pero mirad cómo está todo. O sea, es que de verdad que parece que se han ido ayer. Bueno, ayer no por el tema del polvo y las hojas, pero que no se han ido hace tanto. O sea, madre mía. Una colección ahí todo, ¿sabes? De no sé muy bien qué es, sinceramente. Ah, son candiles, ¿no? Lámparas de gas y... Es una colección. Os voy a enseñar mi parte que me parece flipante. O sea, es que es toda la casa, el castillo... Uy, mira, un walkie. Es como un museo del coleccionista o algo así, fijaros. Coño, joder, qué susto me ha dado el abrigo, chaval. Pensaba que era... Le he visto de refilón y pensaba que era una persona súper alta. Vale, mirad. Quizás a vosotros no os parece para tanto, pero es que a mí me flipa, ya veréis. ¡Qué locura de sartenes! Es una locura. La colección que hay aquí, o sea, es impresionante. Esto es impresionante. No os hacéis una idea de la cantidad de sartenes que hay. Y ollas, y aquí cafeteras. Y mirad cómo está todo. O sea, aquí hay hasta cucharas de madera y están ahí pegadas en las telarañas. Impresionante. Wow. Fijaros ahí, teteras y jarrones también, una colección con todo tipo de teteras y jarrones. Es que es impresionante. Por ahí al fondo una ventana llena de telarañas. Es impresionante. Fijaros qué horno. Wow. En plan chimenea, vamos, era como una barbacoa a lo antiguo. Wow, es impresionante. Es que son filas y filas de cacerolas antiguas de colección. Es alucinante. Estas son más modernas, si os dais cuenta, pero es que están todos los armarios hasta arriba. Mirad. Buah, impresionante. Mirad qué bonito. Ese era para calentar la cama y tenía formas de corazoncito. Los agujeros, el brasero, igual que el de ahí arriba, es otro brasero para calentar la cama. Hay más cafeteras por aquí para moler el café. Una olla enorme. Bueno, y hay más grandes ahí. Y mirad todas las tablas que tienen aquí para cortar. Supongo que la gente que vivió aquí marchó a la ciudad porque a día de hoy esto está perdido en medio de la nada y verían que aquí no hacen nada por... ¿Qué eso ha sonado algo aquí? No sé, vale. Yo creo que esta era la cocina secundaria, puede ser, o la despensa, ¿no? Más bien, está fatal. Caldera. Hasta aquí
aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado. No sé si me he dejado alguna habitación sin grabar, esto es una locura, llevamos 5 horas aquí dentro y aún iban apareciendo más habitaciones, pero ya tenemos que ir a por el coche, que lo hemos dejado en un sitio que es un poco cantoso, porque al ser matrícula española en un lugar francés van a decir, ¿qué hacen estos por aquí? Así que vamos a recoger el coche. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si no habéis visto la primera parte, ya sabéis que la tenéis en la descripción. Hasta el próximo vídeo.